Ahora estoy ya. Muy bien. Como decía, estamos grabando la sesión y vamos a empezar por una pequeña introducción que va a ser muy breve sobre los criterios de rotura, que va a ir un poco a cargo mío, para romper el hielo y que recordemos algunos conceptos y nos pongamos al día de lo que luego vamos a estar trabajando, que también os lo contaré un poco. Vamos a poner esto ahora. Muy bien. ¿Estáis viendo bien la pantalla de presentación? No, no se ha compartido. No se ha compartido. No se Vale. ve, no. No os preocupéis. Existiré. A ver, ahora Sí. se está lanzando. Perfecto. Estupendo, estupendo. Bueno, pues como os decía, un breve repaso relámpago para que nos pongamos al día recordando algunos conceptos, los que los tengamos un poco más perdidos, y para presentar un poco lo que se va a hacer en este taller. Si nos dedicamos a hacer ensayos en mecánica de rocas, pues nos podemos plantear, por ejemplo, hacer un ensayo de tracción uniaxial. Hombre, como solamente estamos los geólogos y no han venido los ingenieros de caminos, aunque se me escape ensayo tensional, no va a pasar nada, nos vamos a entender. Bueno, entonces podemos tener una situación como esta en el espacio sigma tau, el ensayo de tracción uniaxial, en este caso el de tracción directa, pues tenemos un sigma 1 igual a 0 y un sigma 3, que es la resistencia a tracción en este ensayo en rotura. Podemos hacer un ensayo de compresión simple, entonces sigma 3 es 0 y el sigma 1 es la resistencia a compresión simple de la roca. O podemos hacer ensayos de compresión triaxial, pues con una máquina de prensa triaxial. Bueno, cuando tenemos este conjunto de círculos, nos podemos plantear el buscar la tangencia común a todos ellos, que será el criterio de rotura de ese material que estemos ensayando. ¿Qué ocurre? Que según qué ensayos tengas, pues hombre, si hacemos una línea recta muy gorda, pues igual sí que conseguimos que más o menos nos cuadren las cosas. Pero si queremos trabajar un poco más fino, a la conclusión a la que llegamos es que necesitamos un criterio de resistencia que sea no lineal. Con lo cual las cosas se complican. En geología estructural sabéis que a esto lo llamamos la envolvente de Moore y normalmente llegados a este punto nos sentimos ya felices con el asunto y no vamos mucho más allá. Pero claro, en ingeniería civil lo que conviene es que esa línea de la envolvente de Moore tenga una caracterización matemática de modo que la podamos poner en algoritmos de cálculo, en programas de ordenador, etcétera, etcétera. Bueno, pues la forma más habitual de darle una expresión matemática a esa línea de la envolvente de Moore es la que se propone por Hawk y Brown, empezando en 1980 y con una última aportación, última en el sentido de que es la más reciente, no de que no vaya a haber más porque siempre sacan más, que es de 2019. Ahí tenéis pues la cita y la referencia del trabajo de 1980 y la reciente, que es la versión 2018, aunque se publicó en 2019, pero el nombre es edición 2018. Vamos a trabajar con esta última y vamos a ver un poquito, recordar en qué consiste. Hawk y Brown se supone que partieron, así lo afirman, de las formulaciones de Griffith. Seguramente recordáis lo de las grietas de Griffith y el campo tensional o de tracción de la roca, las grietecitas que van coalesciendo según están orientadas para formar las fracturas más grandes. Bueno, y a partir de eso sacaron unas expresiones que la versión generalizada para macizo rocoso, que en definitiva es el objetivo en temas de ingeniería geológica, no tanto la roca intacta como el macizo, pues sería esta que tenéis aquí, donde estamos relacionando los esfuerzos principales en rotura, sigma 1 y sigma 3, con una serie de parámetros que dependen del macizo en el que estemos trabajando.
Entonces, sigma C sub i, o sub ci, mejor dicho, es la resistencia a compresión simple de la roca intacta. Lo que entra sumando en el paréntesis S es E elevado a GSI menos 100 partido por 9 menos 3D. Ahora veremos qué son, o recordaremos que son GSI y D. Luego tenemos el exponente A, que también es dependiente de G sub. Bueno, pues MB, que aparece multiplicando al cociente sigma 3 partido por sigma C sub i en el paréntesis, depende a su vez de otro factor que es M sub i, y como veis nos aparece también en la fórmula GSI y D. Bueno, pues vamos a ir recordando cosas. GSI es el Geological Strength Index, que es una forma, digamos, de apreciación visual del estado del macizo. Tenéis en el eje vertical pues el aspecto que tiene el entrelazado de las discontinuidades que tenemos presentes en el macizo, desde el caso más superior, que es un macizo masivo prácticamente intacto, hasta un macizo desintegrado, ¿no? Completamente tectonizado. Y en el eje horizontal tenemos una aproximación también un poco caricaturesca al estado en el que se encuentran las juntas. Bueno, pues uniendo ambos ejes podemos hacer una valoración semicuantitativa de cómo se encuentra nuestro macizo. Es decir, esto tiene un GSI de 70. Bueno, pues ese 70 evidentemente tiene unos márgenes, es más bien la mancha que tenemos en el gráfico y no el número exactamente. Bueno, con eso tenemos claro de dónde sale lo del GSI. Y luego tenemos el factor D, que depende del grado de perturbación introducido en el macizo debido a las propias tareas de excavación. Cuanto más pequeño es D, menos perturbación. Cuanto mayor es el valor de D, hasta un máximo de 1, mayor es el grado de perturbación introducido. Hawk y Brown pues proporcionan, estos son los ejemplos que proporcionan generalmente, pero bueno, en sus trabajos se puede haber alguno más. De nuevo también es una apreciación bastante subjetiva de ese grado de perturbación. Si lo que nos interesa es trabajar con roca intacta, que es fundamentalmente a lo que nos vamos a dedicar hoy para presentar estos criterios, pues basta con hacer que S sea igual a 1, que el exponente A sea 0,5, es decir, es la raíz cuadrada de ese paréntesis, y MB lo hacemos igual a un factor M sub i, con lo cual nos ha quedado todo claro, menos ese M sub i. Bueno, pues M sub i en las primeras versiones del criterio se obtenía de una carta o de una tabla de valores que lo relacionaban con la litología. Es la columna que tenéis ahí como más amarillita. Esta es la versión de 1980, luego la que se manejaba hasta muy recientemente es esta otra, que es más trabajada. Al fin y al cabo se trata de un criterio empírico y según fueron añadiendo datos se iban puliendo las cosas. Yo creo que la segunda versión es mucho menos ingenua que la primera. Fijaos, la primera, ahí se ve que la caliza al limestone le da un valor de 5,4, mientras que en esta segunda ya distingue que si es una caliza esparítica o micrítica y le da unas alitas al valor central, a la tendencia central le da pues unos márgenes. Bueno, pero esto en la última versión como que han roto con esta idea de la tabla, y lo que recomiendan Hawk y Brown en la versión 2018, publicada en 2019, como os decía, es que el valor de M sub i se obtenga por un ajuste por regresión múltiple a un cierto número de ensayos triaxiales que hayamos hecho a nuestro material de interés. Es decir, estamos volviendo a la idea de la envolvente de Moore empírica, solo que, bueno, pues al final obteniendo en efecto una ecuación que nos va a permitir meterle en modelizaciones o en programas de cálculo. Bueno, pasamos a contar muy brevemente el criterio de UCAR para que nos hagamos una idea. Parte de, bueno, Roberto UCAR quizá debe, bueno, yo creo que los
los únicos que no lo conocéis sois los de cuartos. Bueno, pues ahora cuando acabemos con esto y vaya a empezar a hablar Roberto, os lo presentaré a todos. Lleva muchos años trabajando en este tema de forma apasionada y consiguió proponer en 2011 un criterio de rotura que de nuevo nos relaciona los ejes principales de esfuerzo, sigma 1, sigma 3, en rotura. En este caso los tenemos parametrizados, es decir, esta ecuación, el sigma 1 con gorrito, se refiere a que es sigma 1 partido por el sigma c, la resistencia a compresión simple de la roca intacta, y lo mismo con sigma 3. Bueno, pues entonces, de una forma o de otra, tenemos ahí relacionados los ejes sigma 1 y sigma 3. Como veis, dependen de dos constantes, k sub 1 y k sub 2, y de un factor chi que ahora veremos. K sub 1 y K sub 2 van a depender del material y chi también lo va a hacer, ya que es el cociente entre la resistencia a tracción o la resistencia tensional de la roca, que podremos haber obtenido pues, con un ensayo de tracción directa o un ensayo brasileño, y la resistencia a compresión simple de la roca intacta, pues que habremos obtenido con nuestra prensa de compresión simple. Bien, Roberto en su momento se dio cuenta, a través de sus conocimientos muy avanzados, como podréis ver cuando abráis el artículo que os he adjuntado de 2021, se dio cuenta de que si tú tienes una serie de círculos o una serie de curvas en general a los cuales se puede trazar una envolvente, que sería el caso que nos está ocupando, los círculos de Moore serían las involutas, lo que nos encontramos, a ver, aquí entramos, lo que nos encontramos es que entonces matemáticamente se puede obtener la ecuación de esa envolvente, que en definitiva es la envolvente de Moore que nosotros andamos buscando. Es decir, tenemos una serie de círculos, son las involutas, y lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación que nos describe la envolvente. Bueno, pues así lo hizo y obtuvo una ecuación cuadrática que corresponde a una parábola en su forma canónica, donde posteriormente obtuvo los valores de K sub 1 y K sub 2 a partir de las propiedades geométricas de la parábola, aplicando el concepto de latus rectum. Latus rectum es la cuerda de un arco de parábola cuando ese arco es perpendicular al eje de la parábola. Y si he metido la pata, seguro que Roberto me lo va a corregir inmediatamente después. Pero más o menos esa es la idea. Y estos son los valores que obtuvo para K sub 1 y K sub 2. Bueno, K sub 2 está implícito que depende de K sub 1, pero depende de chi. Y K sub 1 depende exclusivamente de chi. Y hemos quedado en que ese chi dependía del cociente, o es el cociente entre la resistencia tensional y la resistencia a compresión simple. Con lo cual, si vamos echando el ovillo hacia atrás tirando del hilo, resulta que las constantes que nos aparecían en la ecuación de Euclid dependen de sigma t partido por sigma c. Y chi, que es el otro factor que nos aparece, también depende de sigma t partido por sigma c. Con lo cual, al final, todo esto se nos ha reducido. Para abrir boca y enseñaros un poco cómo quedan las cosas, si nos plantamos en el espacio sigma 1, sigma 3, este no es el tau sigma, ¿vale? No lo confundamos, este es el sigma 1, sigma 3, otra forma habitual de enseñar las cosas. Salvando que los ejes no están a la misma escala, lo cual siempre os he dicho que está muy feo cuando ambos son de la misma magnitud, pero así se ven mejor las cosas. Lo que vamos a enseñaros es los circulitos azules, por ejemplo, corresponden a una familia de ensayos correspondientes a lo que se llama ensayo número 32 de Shorey del 97. Es decir, cada uno de esos puntos, excepto el primero, el que tiene sigma 3 igual a 0, eso es un ensayo de compresión simple, cada uno del resto de los puntos azules son ensayos triaxiales. Y tenéis dos curvitas ahí superpuestas. La más clarita, que no me voy a atrever a decir de qué color es, porque ya me conocéis,
La más clarita representa la curva de resistencia o la envolvente de Moore que obtenemos con la ecuación de Eucard a partir de un ensayo de tracción realizado con este mismo material y el ensayo de compresión simple. Y la curva más oscurita es también aplicando el criterio de Eucard, pero haciendo un efecto de minimización como el que vamos a estar trabajando en el taller. Yo creo que la gráfica es muy expresiva, habla por sí misma y va a ser un buen punto de partida para lo que nos queda. Recapitulando, vamos a ver el criterio más utilizado, Hockey-Brown. En definitiva, lo que nos recomienda es obtener los parámetros que definen la ecuación matemáticamente de la envolvente de Moore sobre una regresión de varios ensayos triaxiales. El criterio de Eucard, vamos a obtener la ecuación que, como acabáis de ver en el gráfico, también describe muy bien el comportamiento del material a partir de ensayos de compresión simple y de tracción. Bueno, pues con esto he cumplido más o menos con la brevedad que os había prometido, y si no, por lo menos lo he intentado. Daremos paso a Roberto para que nos vaya guiando. Entonces, pasamos aquí. Muy bien. Como os decía, a los de cuarto de geología, aquí tenéis por fin a Roberto Uca, del cual os he hablado muchas veces, que muchas de esas anécdotas que os cuento se las debo a él. Entonces, Roberto, yo voy a silenciarme y lo dejo en tus manos ya. Bueno, muchas gracias, Luis. Muy agradecido por la invitación y por la idea tuya de presentar este taller que hemos estado trabajando y aprendiendo mucho los dos. Todos los días aprendemos, ¿no? Como anécdota, estas cosas que han resultado ahora, ya yo comencé a trabajarlas cuando nosotros éramos compañeros de oficina. Creo que este era el mismo escritorio y al lado estabas tú. Y yo estaba trabajando en cómo hallar la envolvente de rotura, la envolvente de los círculos de Moore. Total que esta envolvente tiene muchos años. Gran parte del trabajo lo hice aquí cuando estuve de profesor invitado a través del doctor Antonio Casas. Y entonces, este es un trabajo que tiene más de 20, 30 años de labor. Pero gran parte lo pude lograr acá estudiando porque tenía tiempo de estudiar y aparte de algunas charlas y conferencias que dictaba, ¿no? Entonces, contento de esta invitación. Yo estoy a través aquí en Zaragoza. Mis raíces son aragonesas, mis padres aragoneses, y aquí estoy a veces cerrando el círculo de mis padres, ¿no? Que llegaron a Venezuela hace 76 años y yo estoy ahora devolviendo, cerrando el círculo. Pero bueno, muy contento de estar aquí con mis raíces aragonesas y aquí en la Escuela Geológica, que también se han portado conmigo, tanto tú como el profesor Antonio Casa y el profesor Pocoví, que yo digo que es como mi hermano, ¿no? Así que agradecido por esa solidaridad. Esta ecuación surge cuando yo regresé del doctorado, estuve dando clases en el posgrado de ingeniería civil y había que dar una materia que era mecánica de sólidos y había que proponer tesis de grado para los ingenieros civiles de su maestría. Y entonces yo propuse, siempre estaba con la idea de buscar otro criterio y compararlo con el de Hockey-Brown. Y entonces un profesor que estaba haciendo la maestría
me dijo, profesor, yo estoy interesado en trabajar, hacer ensayos y ver si determinamos un nuevo criterio de rotura. Eso resultó que se tuvo que hacer una cámara triaxial para hormigón. Y eso resultó que la facultad, en la Escuela de Mecánica, a través de otra tesis, hicieran la cámara triaxial, que sirvió de tesis para ese ingeniero mecánico. En el laboratorio de materiales se hicieron esos ensayos. Yo había propuesto un criterio y con los ensayos que hizo este profesor Torres fue el inicio de esta investigación. Pero les comento que en ese momento no había hallado la envolvente. Y con todos esos datos, cuando vine aquí invitado, pues seguí trabajando. Vamos a ver la tabla de... Entonces, la tabla de eso. Esto es parte de mi libro sobre el criterio de rotura que he desarrollado, que son 400 y tantas páginas porque tiene otras cosas y lo pueden obtener por Amazon, ¿no? Pero si a través del profesor Arlegui están interesados en algún tema, yo con mucho gusto se lo doy libre para que lo tengan, ¿no? Entonces, en uno de los capítulos de mi libro, yo hablo de los trabajos de Torres. Entonces, fíjense que nosotros, y entonces en base a eso, yo presenté, ya había hallado la envolvente y se presentó en la 14ª Conferencia Panamericana de Mecánica de Suelo en Canadá. Como ustedes pueden ver, Torres ensayó 350 probetas de hormigón, 55 de ellas triaxiales y las otras restantes de compresión sin confinar y de tracción, ¿no? Y les halló su desviación estándar. Las probetas fueron de 15 centímetros de diámetro y 30 de altura. Por lo general, cuando se hacen las pruebas de hormigón, es el doble, pero se necesitaba una cámara triaxial muy grande y entonces hicimos los ensayos con altura de 30 y diámetro de 15, manteniendo siempre la relación 2:1. Entonces, en base a todos esos ensayos, los 350 probetas, los 55 de compresión simple, él halló que la resistencia y la tracción del hormigón era menos 3,50 megapascal y la resistencia a la compresión simple 33 megapascal. ¿Cuál era el factor que yo tomé? La relación sí, que es sigma T sobre sigma C, que me da menos 0,06. Bueno, al yo tener la envolvente, que es un método matemático, al final, si ustedes, por ejemplo, tienen un cañón, disparan las balas, si ustedes quieren trazar la envolvente de la trayectoria de las balas, van a tener que es una parábola. Y entonces, la envolvente de una familia de curvas es una metodología que hay que se basa en el análisis matemático. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Proponiendo este nuevo criterio de rotura entre los esfuerzos principales, dije, voy a tratar de hallar la envolvente a esos círculos que llamamos de Moore, a esos círculos, pero proponiendo esa relación entre los esfuerzos principales que ya el profesor Arlegui le mostró. Como anécdota, yo tengo un libro porque como consecuencia de la Guerra Civil Española, muchos profesores españoles llegaron a ser profesores de análisis matemático. Yo tuve la suerte de tener muy buenos profesores y los libros que recomendaban eran libros de España. Y dentro de esos libros hay un libro muy particular porque esta anécdota me gusta comentarla, de un profesor que fue catedrático de matemáticas aquí en la Universidad de Zaragoza. Y ese libro fue publicado
aquí en la calle El Coso de Zaragoza. Y la editorial era el noticiero, el periódico de esa época que era muy famoso, era El Noticiero. Y ahí en El Noticiero publicaron ese libro de análisis matemático de este profesor que dejó mucha huella en mi persona. El libro es del año 46, ya las hojas son de estilo periódico, imagínense, amarillas que casi se caen, pero dentro de un capítulo de su libro del profesor Marín Tejerizo, explica la metodología para hallar la envolvente a una familia de curvas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes exponen un nuevo criterio de rotura, ustedes lo que tienen que hallar es la envolvente en función de ese criterio de rotura. Por ejemplo, cuando ustedes trabajan con el criterio Morculón, la relación es lineal y la envolvente es lineal y es la más sencilla. Pero cuando ustedes ponen un criterio que no es lineal, al hallar la envolvente, se complica el proceso matemático, se llega a una ecuación diferencial y ahí es donde viene el problema. Y ahí fue donde yo también tuve el problema. Yo llenaba la carpeta de mi expediente de hojas y escribía y no conseguía, no podía resolver la integral. Eso se llenó de telarañas, se llenó de polvo y volví hasta que un momento la mano de Dios me hizo simplificar mediante unas transformaciones trigonométricas. Pude resolver la ecuación diferencial y pude hallar la verdadera envolvente. Pero fue un proceso de muchos años, entre los cuales está involucrado este profesor Marín Tejerizo, que explica la metodología, porque al final lo que yo hice fue resolver un problema matemático, un libro editado aquí en el famoso noticiero, que es en el Coso 79, que por cierto en estos días tomé una foto donde estaba esa editorial. Y para dato adicional, el lema de la editorial El Noticiero, atrás aparece la proyección de la Basílica del Pilar. Y yo no me había dado cuenta. Aparecía el noticiero y aparecía la proyección de la Basílica del Pilar. Y yo decía, pero qué casualidad, ¿no? Tengo mi libro, el profesor que explica la envolvente, y gracias a esta metodología, por supuesto, lo explican otros libros. Entonces ese libro es un libro muy particular para mí, por todo lo que me enseñó ese profesor, y en uno de los capítulos de los apéndices yo le hago un reconocimiento por lo que me pudo transmitir. Bueno, entonces hallada esa envolvente, en base a los primeros ensayos de Torres, este es un ensayo de concreto. Fíjense que yo directamente calculo caso 1 y caso 2 en términos de Xi, que es la relación de tracción a compresión, ¿verdad? Y puedo hallar con eso los valores de sigma 1 y sigma 3. Si quieren, agarramos la siguiente. Ok, entonces aquí están los trabajos de Torres. Fíjense que a él por ajuste le dio un poquito diferente a los míos, pero si ustedes se dan cuenta, no sé si subimos acá, ¿dónde están los valores míos? Arriba. Bueno, las otras, no, bueno, no importa. A mí me dio 0,6697 y caso 2 como 85,3. El esfuerzo normal, dije, voy a calcular el esfuerzo normal para sigma 3, 0, es decir, para compresión simple, 0,1652, y calculé también la tangente en ese punto en la cual el sigma 3 vale 0, y me dio el ángulo 40 y tantos grados. Sigamos. 42. Cuando se compara con Torres, que hizo todo en base a los ensayos triaxiales por mínimos cuadrados, los casos muy parecidos, el ángulo que él determina es 42,11 y a mí me da 42,03 y el esfuerzo normal es prácticamente lo mismo.
Pero lo que le quiero comentar, que los valores que yo obtuve fueron sin necesidad de hacer ensayos triaxiales, simplemente con la relación sigma T y sigma C. ¿Ok? Seguimos la... Entonces, aquí está la comparación de los valores. Como pueden ver, en la primera columna tiene los valores del esfuerzo principal menor. En la segunda columna tiene los esfuerzos de las tensiones principal mayor, sigma 1, ¿ok? Y después las pongo en forma adimensional. Como aquí pueden ver, aparece un F' C, sub C, porque resulta que los ingenieros de camino, los ingenieros civiles, cuando determinan la resistencia al concreto, para diferenciarse de los geólogos y ingenieros de minas, ellos llaman F' C el failure del concreto, y nosotros lo llamamos sigma C. Como era hormigón, yo seguí con la nomenclatura del hormigón, que es F' C. Bueno, entonces, ¿cuánto fue la resistencia al concreto a compresión simple? 33. ¿Cuánto fue el ensayo de tracción? Menos 350. Este es el valor que él obtuvo por mínimos cuadrados, y aquí están mis valores que yo obtuve aplicando el procedimiento del foco. ¿Por qué? Porque esa relación entre los esfuerzos principales, fíjense lo interesante, yo hice cambios de coordenadas y entonces demuestro que esa ecuación cuadrática de la relación entre los esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 3, que no tiene nada que ver con tau y sigma, era una parábola. Y la transformé en su forma canónica. Conociendo las propiedades de la parábola y tomando el concepto del foco y del lactus rectum que le mencionó el profesor Arlegui, pude, mediante una simple ecuación de segundo grado, hallar las constantes K1 y K2. ¿Qué significa eso? Que por eso es que queda todo tan perfecto, porque se utilizó las herramientas matemáticas, se aplicó los conceptos de mínima resistencia, porque el lactus rectum vamos a ver la otra curva, pase la que aparecía, sí, ¿dónde estaba dónde está la otra que usted había mostrado que estaba en la curva? O era el profesor Arlegui. Era el profesor Arlegui. Bueno, siga. Entonces, esta relación entre los esfuerzos principales, mediante transformaciones, yo la llevé en la parábola en su forma canónica, el famoso y al cuadrado igual a 4px. Entonces, primero tuve que determinar que era una parábola, pero utilizando los conceptos y las propiedades de la parábola, directamente pude hallar caso 1 y caso 2, y por eso usted ve una ecuación perfecta, porque es que la naturaleza es tan perfecta que la matemática está involucrada en todo y da las cosas de una precisión imaginable. Entonces, cuando usted ve estas famosas secciones cónicas eran a través de los famosos matemáticos griegos en el siglo III a.C., y que ya veían que cuando cortaban un plano a un cono tenían un círculo, una parábola, una hipérbola o una elipse, y que después Kepler se dio cuenta que el movimiento planetario alrededor del Sol todo era una elipse. Entonces uno dice, pero qué perfecta es la naturaleza y qué perfectas son las cosas que se llevan a cabo de la matemática. Por eso, en mi planteamiento, ustedes ven que todas las ecuaciones encajan, engranan perfectamente en base a los conceptos de las propiedades de la parábola y a los conceptos de mínima resistencia. Entonces, si ustedes se fijan, ya para concluir aquí esta parte, aquí está. Este es el valor de sigma 1 de las probetas ensayadas. Aquí, por mínimos cuadrados, y aquí puse sigma 1 MC para decir mínimos cuadrados. Y aquí mis valores por el foco, sin necesidad
de hallar los ensayos triaxiales, sino directamente a través de los parámetros caso 1 y caso 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por lo menos en un ensayo que 4669 fue sigma 1, por mínimos cuadrados fue 4552 y a mí me dio 4538. Cuando el esfuerzo principal mayor, sigma 1, fue 5390, aquí nos dio 4945, 4937. Cuando era 57, aquí 55, 55. Cuando era 63, 64, y en muchos casos el mío está hasta mucho mejor. Fíjense, aquí el ensayo fue 79-45. Falló cuando la resistencia, el esfuerzo principal mayor, fue 79.45 megapascal. El mínimo cuadrado 80-66 y a mí me da 80-28. Y entonces, claro, después determino el error, la desviación estándar, pero fíjense usted lo cercano de los valores sin necesidad de hacer el ajuste por mínimo cuadrado y sin necesidad de tener ensayos de probetas de ensayos triaxiales. Y vean la curva, ya para terminar esta parte y verlo en Excel. Fíjense que por mínimos cuadrados y por el procedimiento del foco, prácticamente se solapan los puntos, ¿no? Es decir, mejor la curva no pudo haber quedado. Bien, vamos a ver lo de Excel para que ustedes lo vean. Esta es la hoja de Excel que habíamos visto. Si quieres subimos. Yo la agarro. Esta es la de Torre. A ver. Fíjense que aquí tenemos cuál es la resistencia a la compresión de ese hormigón. 33. ¿Cuánto fue la resistencia a la tracción? Menos 3,5. Yo aplico mi relación entre los esfuerzos principales que le mostró el profesor Arley y conociendo la relación sigma T sobre sigma C, automáticamente determino caso 1 y caso 2 y a través de esos valores puedo hallar la relación de los esfuerzos principales sin necesidad de hacer ensayos triaxiales. Perdona, creo que no se ve el Excel. Ok. Ahora. Aún no. ¿Y ahora? Ahora sí, gracias. ¿Sí se ven? Sí. Sí, ahora sí. Bien. Bueno, entonces fíjese, la prueba de hormigón de la resistencia de la compresión simple es de 33 megapascal y la de la tracción menos 3,5 del ensayo llevado a cabo por Torre. ¿Cuánto es MIXI? Que es sigma T sobre sigma C. Me vale menos 0,1066. ¿Ok? Ahora yo hago lo siguiente. No voy a determinar la resistencia a la tracción. No sé cuánto vale. Y entonces tomo los valores de compresión y de triaxial de las diferentes probetas. Es decir, cuando sigma 3 vale 0, ¿ok? Cuando sigma 3 vale 2,64, hasta cuando el esfuerzo principal menor vale 28,05. Y aquí ya están los valores de sigma 1 de las probetas. Es decir, cuando sigma 3 vale 0, que no había confinamiento, lógicamente mi resistencia a la compresión fue de 33 megapascal. Cuando yo aumento la presión de confinamiento, paso de 0 a 2,64, mi resistencia a la compresión triaxial, mi sigma 1, mi esfuerzo principal mayor, es 46,53. Y aquí tengo todos los valores. ¿Cuál fue la idea? Yo voy a decir, no voy a calcular cuánto vale sigma T, pero sí lo calculé. O Torre lo calculó. Entonces, aplico la parte de ajuste de curva con una herramienta que se llama Solver,
que es un complemento matemático que aplica los algoritmos matemáticos, que todos ustedes lo pueden tener lo tienen, mejor dicho, en Excel, buscan Solver y entonces le permite minimizar. Entonces, ¿qué hicimos? Restamos los valores de mi ecuación con los valores de los ensayos verdaderos. Y entonces se halló el error cuadrático. Se halló primero la diferencia. Si ustedes ven aquí, este sigma 1 con barra son los valores míos, menos sigma 1 son los valores de las probetas. Lo elevo al cuadrado y trato de hallar el error cuadrático y minimizar. Entonces, si yo quiero minimizar, que ya está minimizado, vamos a tratar de... Fíjense, si yo quiero cambiar, como yo no sé cuánto vale xi, porque es lo que yo quiero determinar, yo sé cuánto vale la resistencia de la atracción, pero ahora voy a suponer que no lo tengo. Entonces yo voy a poner aquí otro valor. Usted me lo quiere poner ahí. Vamos a poner menos 0.15. ¿Sí? Entonces, fíjense que la resistencia de la atracción con este valor me da menos 4.95, pero yo sé que el valor es menos 3.5. ¿Ok? Aquí está por determinar. Entonces ya me cambiaron todos los valores de sigma 1. Ya son diferentes con este valor de xi, que yo lo puse arbitrariamente. Tengo mi diferencia y mi error cuadrático. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Tal como ustedes le explicaron, para el ajuste de la curva, yo quiero minimizar ese error cuadrático, que ahora tengo 2.46. Lo pincho, me voy a datos y tienen Solver. Los que no tienen Solver en Excel lo pueden activar y tener inmediatamente, ¿no? Me vengo para acá y aquí me está dando el de Hooke y Brown, porque estaba comparando los dos. Entonces aquí elimino pongo aquí y aquí, en vez de la M de Hooke y Brown, coloco el xi. ¿Ok? Y entonces ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Que la suma de los mínimos cuadrados, de la diferencia de los valores al cuadrado, minimizar variando quién, mi parámetro xi, de forma que yo minimice ese valor, esa sumatoria. Le doy y ya me da el valor. Y fíjense que ya me pasó a menos 0.10 xi y me calcula sigma t, que es menos 3.44. Y mi sumatoria, que era 2 y pico, mire cómo me pasó, ya cuál fue el error cuadrático. Entonces, yo determiné, mediante el ensayo triaxial, el valor de sigma t que ya lo había calculado previamente. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que si yo no puedo hacer ensayos triaxiales porque son costosos, directamente determino sigma t y sigma c, tengo xi, teniendo xi, tengo mis parámetros, como dice aquí, valores de caso 1 y caso 2 sin realizar pruebas triaxiales, y ya tengo la relación entre los esfuerzos principales. Ahora, se quería comparar con Hooke, la ecuación. Entonces, aquí tengo los valores de la ecuación de Hooke y Brown, y la variable es m. Entonces yo la voy a cambiar ahora y voy a poner, fíjese, aquí ya el error cuadrático con la ecuación de Hooke era 0.09, mientras que con el mío 0.05. Así que, lo cual indica que mis valores de sigma 1 están más cerca de los valores de sigma 1 de las pruebas triaxiales. Entonces, pero usted me dice, no, ¿por qué pone M7? Vamos a poner 10. Pongamos 10. Entonces,
Ya, mire, el error ahora es 1 y pico. Ahora yo quiero minimizar eso y ver cuál es el M que se ajusta mejor a la curva de Hooke y Brown y que se acerque lo mejor posible a los valores de sigma 1 de las pruebas triaxiales. Entonces, ahora lo quiero minimizar. Me voy a datos, me voy a solver, pero ahora me van a aparecer la ecuación de antes. Entonces ahora cambio por la de Hooke y Brown, y el E que tengo aquí lo cambio por M, porque M es el que yo quiero variar. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Minimizar la columna de Hooke y Brown, variando quién, como le dice aquí, cambiando la celda. La celda esta la va a variar y va a ir iterando mediante ese algoritmo hasta conseguir que el error cuadrático sea el mínimo. Le doy resolver y bueno, aquí nos salió un error. Vaya usted a saber. Volver a... Dígame. Ah, ok. Volver a aceptar. Ah, ¿qué pasó? Ahora sí está bien. Ahí este era M, ¿no? Este. Ok, ahora sí. Gracias, Luis. Ahora sí dio. Aceptar. ¿Y vio? Entonces, ¿cuánto me dio? El 2 y pico se transformó en 009 y el 10 se transformó en 7. ¿Qué significa eso? Que si aplico el criterio de rotura entre los esfuerzos principales de Hooke y Brown, el valor que le corresponde a ese hormigón es 7 y con ese es el que mejor se ajusta a los valores de la probeta, ¿no? Entonces, fíjese que comparando criterios, el criterio mío ha dado mejor resultado que el de Brown. Eso no quiere decir que siempre. En otros casos, el de Brown también está mejor, porque son criterios que dan resultados muy semejantes. Pero ¿qué ventaja tengo yo? Que mientras usted en Hooke y Brown necesita hacer las pruebas triaxiales, yo directamente acá, conociendo la relación sigma T sobre sigma C, hallo caso 1 y caso 2, hallo la relación entre los esfuerzos principales y por ende puedo hallar la resistencia al corte y el esfuerzo normal y cualquier punto de la envolvente rotura. Vamos a ver otro para que vean. Vamos a agarrar. Ah, sí. Dígame. Ese era el 102. No, busqué el número 32. ¿Cuál era? Ese es. Fíjense, este es el ensayo. Hay un libro de Xiao Rei que él tiene su propio criterio de rotura y él en su libro tiene un apéndice en la cual tiene más de 300 ensayos en roca que me sirvieron a mí de base para comparar mi criterio con los valores verdaderos triaxiales. Entonces, el doctor Xiao Rei en su libro, yo tomo por lo menos la muestra que así está en el libro, 32. ¿Ok? Entonces, en la 32 es una arenisca. El ensayo, el valor, fíjense lo interesante, el valor de la resistencia a la tracción es menos 12,5. Pero yo voy a suponer que yo no lo conozco. Pero tengo la ventaja de hacer ensayos triaxiales. Entonces, cuando usted se da cuenta aquí, sigma 3, 0, sigma 1 vale 1 en forma dimensional, pero no pongo ningún ensayo de tracción.
¿ok? Pongo un valor, lo voy a cambiar. Aquí puse menos 0,10, vamos a poner menos 0,15. ¿Okay? Y entonces, si yo pongo 0,15, con estos datos, mi resistencia a la tracción, a través de mi criterio, es menos 18,81. Pero el ensayo de tracción que ellos determinaron era menos 12,5. Pero yo no he minimizado la ecuación. Ahora yo tengo que buscar qué xi me da el menor error cuadrático. Entonces, con ese valor de xi, que yo calculo sigma 1, lo tengo acá. Fíjense que me da valores diferentes. El valor verdadero es 164, a mí me da 146, 192, 164, 204, 181. Usted ve que hay diferencias notables. Pero yo no he minimizado el error. Entonces, al minimizar, nos vamos a dar cuenta que este menos 0,15 va a cambiar. Entonces, tengo mi sumatoria, la quiero minimizar, me voy a datos, voy a solver, y aquí tengo la de Hooke y Brown, que tengo que cambiar. Como es la segunda que hago, aquí aparece el símbolo de sumatoria, HB de Hooke y Brown. Ahora tengo que poner la mía, que lo llamé sumatoria. Quiero minimizar, y entonces ahora para minimizar, solamente voy a poner el xi, que se me perdió aquí. ¿Ok? Y tengo que eliminar estas condiciones. Tenía que haber hecho primero el de Hooke y Brown, pero bueno. Eliminar aquí y elimino esto de Hooke y Brown, eliminar, y elimino ahora eliminar. Ok, ¿qué es lo que me quedó ahora? Vamos a ver si la sumatoria está bien. Ok, quiero minimizar la sumatoria variando xi. Le doy resolver, y fíjense que estos métodos de algoritmo de Newton-Raphson, de que resuelven ecuaciones diferenciales y todas estas cosas, son tan rápidos que usted no tiene tiempo ni de tomarse un café. Le da y ya le da el valor. ¿Ah? Es decir, él le minimizó en fracción de segundo. Entonces, ¿cuánto me dio ahora? Del 2 y pico, mire, me pasó a 0,05. Pero ya mi valor de xi me cambió. No, pues este no era. No, este no era el de 32. Cambió era el Echeverry, ¿no? Bueno. Bueno, y me da el valor. Pero el que estábamos viendo ahorita, Echeverry. Ok. Entonces, fíjense qué interesante. Al minimizar, ¿cuánto me dio xi? La relación entre la resistencia y la tracción a la compresión, menos 0,10. ¿Y cuánto es la resistencia a la tracción? Menos 12,92. Pero en el ensayo que se realizó era menos 12,5. ¿Qué significa eso? Para aclarar, supongamos que yo no tengo sino el ensayo de compresión y el de tracción. Entonces, con mis constantes, estas son las que yo calculé sin ensayos triaxiales, miren, para que ustedes se den cuenta. Entonces, resumiendo, supóngase que yo no tengo ensayos triaxiales y solamente tengo sigma T y sigma C. Calculo mis constantes, las ecuaciones criterio de Euclid, valores de caso 1 y caso 2,
sin realizar las pruebas triaxiales y obtengo que caso 1 es este valor y caso 2 es este valor. Ahora hago lo siguiente y ustedes me preguntan, ¿y usted está seguro que estos valores son correctos sin hacer ensayos triaxiales? Le digo, bueno, pongamos los ensayos triaxiales. Minimizo y calculo mi nueva xi y calculo mi constante con los ensayos triaxiales. ¿Cuánto me dio caso 1? 0,6767. Y si ensayos triaxiales, 0,6854. ¿Cuánto me dio caso 2? 2,89 y 2,95. Es decir, que prácticamente no requiero de ensayos triaxiales, sino sencillamente a través de la relación sigma T y sigma C. Por supuesto, muchas veces no da bien, porque si el ensayo de tracción no está bien determinado, entonces sí se distorsionan los valores. ¿Por qué le digo esto? Porque el ensayo de tracción directa es un ensayo muy laborioso, muy costoso y muchas veces no se hace. Y ahí viene el problema. Por eso, como le ha explicado el profesor Arlegui, la mayoría de los casos hacen el ensayo brasileño, que es el ensayo de tracción indirecta. Pero hay varios investigadores que para ahorrarnos este problema dicen, no, hagan el ensayo brasileño y yo le doy unas relaciones que en correspondencia obtengo el ensayo de tracción uniaxial. Y entonces le dice, multiplique por un factor si la roca es ígnea, multiplique por otro factor si es sedimentaria, multiplique por otro factor si es metamórfica. Entonces, hago mi ensayo brasileño, veo qué tipo de roca, tengo mi factor y estimo cuál es el ensayo de tracción uniaxial. ¿Por qué? Porque prácticamente el ensayo de tracción uniaxial prácticamente no se hace por lo laborioso y por lo costoso. E igualmente los ensayos triaxiales. Entonces imagínense ustedes la ventaja que yo simplemente hago el ensayo brasileño, lo relaciono a la uniaxial, hago el ensayo de compresión simple, hallo xi, que es la relación sigma T sobre sigma C, y calculo mis constantes. Y a través de mis constantes hallo la relación entre los esfuerzos principales y a través de la relación de los esfuerzos principales hallo la envolvente mitad de mi sigma. Imagínense el tiempo que me ahorro. Bueno, y podemos ver la última para no ser, porque hay muchas de, vamos a ver cuál, estaba la de Chen 1, era, ok, le he hecho los cuentos. Ah, este Chen hizo su tesis en Australia y yo no sé si vino a España y él presentó un criterio de rotura y el artículo lo publicó con el profesor Rafael Jiménez, que es un excelente profesor de mecánica de roca de la Universidad Politécnica de Madrid. Y entonces él tomó, para comparar su criterio, estos ensayos, y aquí yo puse valores triaxiales, artículo de Chen y otros, donde está el profesor Rafael Jiménez. Pero resulta que Chen no hizo la prueba triaxial, porque él lo pone en referencia. Como consecuencia de eso, el profesor Arlegui y yo, que estábamos viendo, vimos la referencia de un doctor Schwartz, que en ese momento, imagínense, en el año 67, hizo una cantidad de ensayos triaxiales para su tesis doctoral. Entonces, gracias a la habilidad del profesor Arlegui, conseguimos en PDF la tesis de doctorado y ubicamos el que era el que correspondía. Y Chen lo menciona. Entonces, el tipo de roca es mármol, ¿ok? Y aquí están los ensayos triaxiales. Bueno, entonces, en este caso, no se conoce el ensayo triaxial.
aquí lo puse arbitrario, porque en los valores que puso Chen no me dio el ensayo triaxial. Pero bueno, pero como tengo todos los ensayos, las probetas, puedo estimar cuál es mi curva. Porque si yo tengo el ensayo triaxial y de compresión, perdón, si tengo el ensayo de tracción y el de compresión simple, pues ya tengo todo, no necesito ensayos triaxiales. Pero en este caso específico, Chen no da el ensayo triaxial, tengo que yo estimarlo y pongo los valores de los ensayos de este mármol que hizo el doctor Schwartz en su tesis doctoral del año 67. Ya se puede imaginar cómo es la tesis, ¿no? Escrita en aquella época a máquina, ¿no? Entonces, aquí están los valores del esfuerzo principal mayor y los valores del esfuerzo principal menor. Entonces, ¿qué hago yo? Estimo un sí. Si quieren lo cambiamos. Para que ustedes vean, porque aquí está el error cuadrático, que es 0,30. Pero si yo cambio el sí y pongamos menos 0,08. ¿Ok? Entonces, si yo pongo este valor de xi, estoy diciendo que mi sigma t vale 2,3. Pero estos son los valores que yo acabo de obtener. Pero mire cuál es el error cuadrático, 6,4, lo cual no me queda más remedio que optimizar mi curva. ¿A través de quién? De mi parámetro xi. Entonces, tengo que minimizar esta curva, el error cuadrático, minimizarlo, aplicando Solver. Tiene ese complemento que es una maravilla, que se lo recomiendo al que no lo tiene, que lo active. Me vengo para acá con datos. Voy a Solver. ¿Ok? Y aquí me vuelve a traer a aparecer Hooky Brown porque es la segunda que hice, ¿no? Entonces elimino este y le doy aquí. ¿Ok? Y M, la de Hooky Brown, ahora tengo xi, que es la C4 y la H. Y entonces ahora voy a ver si es menos 0,08 y cuánto es mi sigma t. Resuelvo y ya lo hizo. Aceptar y fíjense cuánto me dio. Menos 0,10 y mi valor de sigma t debe ser menos 3,44. Ah, no, pero es que me agarra. ¿Por qué me agarra el de Torre? Ah, que están pegadas. No sabemos qué es lo que está pasando. Aquí está el de mármol. Pareciera que se solaparon las dos hojas de Excel. No sabemos por qué. Ok. Bueno, para no complicar más la cosa, este es el valor del mínimo cuadrado, el error cuadrático que se minimizó y obtengo el valor de sigma t menos 1,68. Y este es el valor de xi. Si lo comparo con Hooky Brown, el error cuadrático, fíjese que es 0,55. Por lo tanto, si yo determino el error estándar, lógicamente el de Hooky Brown va a ser mayor que el de UCAR. Y entonces aquí comparando, ya para no ser tan fastidioso, vean los valores de la roca mármol, de la metamórfica, del artículo de Chen, que es de la tesis de Schwartz. Aquí está la mía y aquí está la de Hooky Brown, que da un M de 13. ¿Ok? Da un M de 13. Y entonces, cuando calculo el M, me doy cuenta que en RockLab de RockSign dice mármol M9 más o menos 3. Es decir, que estaría entre 6
y 12. Y cuando minimicé aquí, me dio casi 14, lo cual se dan cuenta ustedes que esas tablas son aproximadas. Pero si comparamos, fíjense, 28,9, 28,9, 28,9. Si yo le aplico una presión de confinamiento de 680, el ensayo de la probeta dio 75,80, aquí dio 69, aquí 66. 104, 95, 93, 124, 118, y así vamos. 142, 138, 136, 160, 156, 175, 173, 189, 190, 202, 205. Fíjense que lo cercano que está. Claro, imposible que la curva sea exactamente igual. Por eso es que hay un error cuadrático. En conclusión, para terminar, ¿cuál es la ventaja de este método? Que si yo tengo el ensayo de tracción y el ensayo de compresión, determino Xi. Al obtener Xi, calculo mi caso 1 y caso 2. Conociendo caso 1 y caso 2, hallo la relación entre los esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 3. Y teniendo mi relación entre los esfuerzos principales, hallo tau y sigma, y puedo hallar cualquier ángulo o cualquier pendiente a la envolvente de Moore. Si no conozco, si tengo los ensayos triaxiales, también lo puedo hacer y puedo verificar si lo que yo hice calculando únicamente contracción y compresión, los valores son semejantes. Yo veo que este modesto trabajo está dando buenos resultados y al compararlo con Hu y Brown, veo que mis valores en muchos casos son mejores. No quiere decir que siempre, ¿no? Pero hay, en la mayoría de los casos que he comparado, mi ecuación da resultados más cercanos a los ensayos triaxiales. Bueno, esa es más o menos una película de Netflix de esto, que hay mucha tela que cortar y ahora vamos a hacer muchas cosas con el profesor Arlegui, ¿no? Bueno, espero que le guste y bueno, y de esta anécdota tan interesante, que mi libro que me ayudó estaba en el COSO 77 en la editorial El Noticiero. No me traje el libro porque hasta me daba miedo del papel que lo agarro se cae, ¿no? Pero gracias a este profesor Marín Tejerizo, que yo compré todos sus libros, y él comenzó como catedrático aquí en Zaragoza. Y explica también la envolvente que me dio luces para yo ponerme a trabajar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la envolvente más sencilla es la lineal. ¿Pero qué significa que la envolvente del amor es lineal? Que la relación entre los esfuerzos principales es lineal. Pero si usted inventa otro nuevo criterio de rotura entre sigma 1 y sigma 3 que no es lineal, tiene que aplicar la metodología matemática y buscar la envolvente, y ahí viene el problema de resolver la ecuación diferencial. Por eso es que yo tardé tanto tiempo y mi carpeta estaba llena de telarañas y polvo, pero gracias a la mano de Dios todo se resolvió. Y bueno, me siento muy contento de todo este esfuerzo de tantos años y que parte de ese trabajo lo hice en este escritorio hace 20 años aquí al lado del profesor Arlegui. Bueno, muchas gracias y perdone que haya hablado tanto. Bueno, aquí es donde tengo un pequeño problema con el audio. Estoy en ese momento haciéndome eco de esos aplausos que han servido para felicitar la intervención del profesor Uca. Como estaba creado originalmente para hormigón, ¿algún tipo de roca para que funcione peor estas ecuaciones? Aquí me lanzo yo a contestar que el criterio lo hemos aplicado a varios tipos de roca y que incluso el gráfico que pongo al final de mi presentación estaba en roca, si no recuerdo mal, la arenisca,
no me acuerdo el nombre de la arenisca, los ensayos de Shorey. De Chorrey, sí. Una arenisca. Sí, hay 5 ensayos más. Mármol, riolita. Lo que pasa es que para no extender más, puse el de Torres, que fue la tesis, y tomamos otro de roca. Pero todos los ensayos son de roca. El único hormigón fue ese de la maestría, ¿no? Tenemos suficiente ensayo de roca para comprobar el criterio. En ese momento estoy preguntando si hay más preguntas por parte de alguien de los participantes, que parece que no las había, y entonces ya procedemos a despedir la sesión. Y darle los ejercicios de Excel que los tiene con diferentes rocas, ¿no? Ahí lo tienen, sí. Bueno, gracias por tanta gentileza y al profesor Arlegui, que fue el de la idea del taller. Ahí vamos aprendiendo, Luis. Contento de estar trabajando contigo y aprendiendo cosas. Vamos a hacer muchas cosas. Vamos a hacer muchas cosas.